del grupo. Vaya. Ok, bueno, tengo el honor de, en primer lugar, darle la bienvenida a todos ustedes a la serie de la Academia de Emergencia Americana, de la AEM. Es un webinar en español, es mensual, y tengo también el honor de presentarle a la doctora Rosa María Tercero Redesno. Ella estudió la especialidad en urgencias médicas en el Instituto Mexicano de Seguro Social y actualmente labora en Cuernavaca, Morelos. Ella y yo hemos luchado juntos para tratar de hacer una realidad la especialidad en Honduras. Ella sigue laborando enfocado en eso y también en América Latina. Hoy ella va a hablar de trastorno de electrolitos comunes en urgencias y le pido a todos si tienen alguna pregunta, déjalo para el final de la charla. Bueno, Rosa, con mucho agradecimiento, te doy la bienvenida y tienes el micrófono. ¿Tienes algunos slides que Hola, hola, buenas tardes. Sí. Sí, voy a compartir pantalla. Vamos a ver si se puede. Me avisa si tienes problemas. Okay, so also share audio. Ok. Creo que lo estamos logrando, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, súper bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de trastornos de electrolitos comunes en urgencias. Es un tema puede ser tan extenso o tan corto como lo queramos valorar. Me parece que es un tema bastante práctico, bastante común y que se puede presentar en distintas connotaciones en pacientes que cuando menos lo esperamos y que puede hacer la diferencia si sabemos manejar bien, identificarlo, tratarlo y revalorarlo posterior al tratamiento que se le brinda. Generalmente nosotros esperamos que pacientes que tengan trastornos de electrolitos sean aquellos que sean adultos mayores, pacientes que están ya con terapia de sustitución de la función renal, que estén en hemodiálisis o diálisis peritoneal, aquellos muy mal controlados, pacientes que tengan tantas comorbilidades que simplemente se nota una cosa va consecuentemente empeorando la siguiente y eso contribuye a que ellos acudan a urgencias ya en un estado bastante crítico. Pues me presento, mi nombre es Rosa María Tercero Rodesno, estudié en Cuernavaca, ahí hice mi especialidad aquí en México, soy hondureña, ya tengo varios años de estar laborando como urgencióloga y en el transcurso del tiempo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos residentes y creo que esa es una bendición en el sentido de que y contribuyendo tempranamente en la formación, precisamente no sé si algunos o tengo entendido que varios aquí son R1, van a tener la oportunidad de tener contacto directo con los pacientes y hacer la diferencia en ciertos casos que sí son urgencias reales como trastornos de electrolitos. El día de hoy nos vamos a enfocar en potasio. Hay varios trastornos de electrolitos, hay trastornos de magnesio, de sodio, de potasio, pero el potasio es mucho más común de lo que nosotros esperamos y puede también ser un factor confusor cuando abordamos pacientes. No tengo ningún conflicto de interés para dar esta charla y me gusta abordar los temas de una manera bastante práctica. Entonces vamos a abordar dos casos clínicos. El primer caso se trata de una paciente femenino de 24 años de edad que el motivo de consulta fue por síncope. No cuenta con ningún antecedente de importancia con respecto a su padecimiento actual. Solamente comenta que recientemente en los últimos 3-4 días estuvo con un poco de diarrea, de náusea, poca tolerancia a la vía oral y se quejó de un leve dolor torácico inespecífico en el transcurso del día cuando presentó el síncope evidenciado por familiares. Es importante tomar en cuenta de que ya hoy es miércoles, el sábado tiene su boda. Entonces le tomamos este primer electrocardiograma. Es muy importante que estudiemos tempranamente cambios electrocardiográficos que nos pueden dar alteraciones de electrolitos.
En este electrocardiograma llama mucho la atención que impresiona que tiene una discreta elevación del segmento ST en B1, y si vemos en las demás derivaciones, impresiona que está con un leve desnivel del ST en prácticamente el resto de las derivaciones, ¿vale? Si no tenemos conciencia de qué es lo que estamos buscando, nos podemos orientar directamente en que este caso puede tratarse de un dolor torácico y lo pudiéramos abordar como tal, hacerle sus troponinas, su CPK total, su CPK-MB, porque son los diagnósticos diferenciales al valorar. Sin embargo, si regresamos al caso, no debería de haber ninguna razón o algo que contribuya a que una paciente tan joven tenga el factor de riesgo para desarrollar un síndrome isquémico coronario agudo. Entonces, en este sentido, tenemos que ser más acuciosos y buscar cambios relacionados con otro diagnóstico diferencial. Entonces, empezamos a pensar en esos cambios electrocardiográficos. Es importante que identifiquemos la causa de la que lo trajo, la tratemos y la revaloramos. Dentro de los hallazgos que se encuentran en su bolsa, podemos encontrar que ha estado tomando furosemida. ¿Por qué una paciente tan joven, sin ningún factor de riesgo, está tomando furosemida? Y curiosamente, este es un caso que sí llegó a urgencias. Tienen que tomar en cuenta todos los antecedentes. Ella se casa el día sábado, está preocupada también de que le quede su vestido, de que se mire bien el día de la boda, etcétera, etcétera. Y probablemente ella acudió sin apoyo médico a automedicarse medicamentos con la intención de control de peso, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque de otra manera no tenemos ninguna razón por la cual ella esté tomando furosemida. Ya cuando identificamos esto, entonces caemos en razón que esa paciente, en efecto, ha estado tomando, tiene un trastorno hidroelectrolítico por hipocalemia. Y esto es muy importante entonces que abordemos qué opciones tenemos para tratarlo. Generalmente se hace una reposición de potasio por vía periférica. En la vía periférica nosotros abordamos con cloruro de potasio o puede ser fosfato de potasio. El cloruro de potasio tiene la salvedad de que siempre tienen que ponerlo en conjunto con el sulfato de magnesio, porque generalmente cuando hay hipocalemia va a haber hipomagnesemia, y por más que ustedes estén reponiendo potasio, si no lo ajustan o no lo adhieren con el sulfato de magnesio, eso va a causar que no se reponga. O sea, prácticamente es como que lo estén poniendo, pero de la misma manera se está eliminando y no se adquiere en el cuerpo. Entonces, hay varias preguntas. Estas son las primeras tres iniciales que es importante que ustedes tengan la respuesta para poder saber cómo van a reponer el potasio. La primera es, ¿cuántos miliequivalentes de KCl se pueden pasar por vía periférica? Para empezar, tiene que ser una vía periférica de gran calibre. ¿Qué significa eso? Una vía periférica en antebrazo. Generalmente se pasa no más de 10 miliequivalentes por hora en una vía periférica. El motivo de esto es porque el paciente puede tener irritación en la vena y ya no va a ser útil esa vena, ¿vale? La segunda pregunta es entonces, ¿cuánto podemos reponer por vía central? El acceso venoso central se hace uso de él, es un procedimiento invasivo que se puede perfectamente hacer en estos casos dependiendo de la gravedad del paciente. En este contexto es importante que solo se puede pasar por acceso central si estamos pensando en una reposición en agudo. ¿Qué significa eso? Cuando ya estamos viendo cambios electrocardiográficos, como los que vimos en el electrocardiograma anterior, que ya se lo vamos a señalar precisamente cuáles son, necesitamos hacer una reposición en agudo, porque ¿cuál es el riesgo de que este paciente ya esté presentando cambios electrocardiográficos con una hipocalemia? El riesgo es un paro cardiorrespiratorio. Y es muy probable que si eso lo lleva a un paro cardiorrespiratorio, no vaya a ser un paro reversible si no se repone el potasio. Entonces, por vía central se puede pasar en una reposición en agudo hasta 20 miliequivalentes en 20 minutos, o los necesarios de acuerdo a la necesidad para reponer. A esto les recalcaría de que es importante tener cuál es nuestra meta de reposición.
Generalmente aprendemos de que el potasio tiene que andar entre 3.5 y 5, más o menos miliequivalentes por vía periférica. Eso se repone como normal. Entonces, pacientes que tienen ya de 3, 2.5, 2 de potasio son pacientes de que corren mucho riesgo, muchísimo riesgo de entrar en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando hacemos la reposición, se supone o se traduce, cuando ustedes hagan esta reposición, hagan el ejercicio cuando reciban pacientes con hipocalemia, por cada 10 miliequivalentes de KCl que ustedes le pasen, va a superar o se va a esperar en el nivel de laboratorio, si está en 2.8, va a subir a 2.9. Entonces, teniendo esto en mente, generalmente se repone en un periodo de 24 horas no más de 80 a 100 miliequivalentes. Dependiendo de la vía que lo van a hacer, es el tiempo que van a tardar en reposición, ¿vale? Entonces, si nos regresamos al electrocardiograma que estábamos viendo, es importante comprender que los cambios iniciales que va teniendo un paciente con hipocalemia es precisamente una disminución o desnivel sutil del ST en las derivaciones de manera generalizada, junto con la negativización de la onda T y una pronunciación de la onda U, que regularmente no la vemos en un electrocardiograma normal. Esto en un contexto de dolor torácico típico con pacientes con factores de riesgo cardiovasculares puede llamar la atención y puede tratarse de un síndrome isquémico coronario agudo. Sin embargo, en el contexto de esta paciente que no tiene ningún factor de riesgo, que ya podemos identificar una posible causa de hipocalemia, que es el uso de diuréticos como la furosemida, también el hecho que estuvo con náusea, con vómito, con diarrea, son factores de riesgo que la pueden llevar a la deshidratación y la pueden llevar precisamente a hipocalemias. Entonces, viendo esto, en el contexto de ella, podemos esperar de que pueda ser un trastorno de electrolitos. Es importante también tomar en cuenta que una buena interpretación del electrocardiograma en el contexto de la paciente, junto con el uso de una gasometría, la mayoría de veces la gasometría son un estudio paraclínico que se nos libera de manera inmediata, esa también puede darnos una indicación de cómo andan los electrolitos con respecto al paciente. Generalmente son bastante fidedignas, entonces siempre que tomen una gasometría, revisen en su hospital qué es lo que les reporta. Generalmente reportan lactato, hemoglobina, hematocrito, sodio, potasio. Entonces, una vez que ya tenemos esto, podemos avanzar y le tomamos un electrocardiograma control después de una reposición de 60, 80 mil equivalentes. Entonces ya podemos ver que los cambios que estábamos viendo en el electrocardiograma anterior prácticamente se eliminan. Se normaliza el ST y ya todavía sigue la onda T negativa, pero próximamente en lo que sigue en reposimiento se va a positivizar, ¿vale? Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta? Vamos a ver. Vale, ok. Entonces vamos a avanzar con el segundo caso. Este caso es muy sentido a mi corazón porque creo que el primer caso es un caso un poco más directo, que lo que me gustaría que se lleven son los diagnósticos diferenciales. Cambios electrocardiográficos nos pueden orientar a considerar diferentes diagnósticos diferenciales, pero siempre tomen en cuenta alteraciones de electrolitos y no solamente lo que se miraría obvio en este contexto, que sería cambios en el segmento ST. Ahora, en otro contexto de un paciente con hipocalemia, también tomen en consideración que muchas veces pueden llegar pacientes jóvenes que han tenido debilidad pélvica progresiva y puede confundirse en ese momento con una miastenia gravis o precisamente un Guillain-Barré. Y en ese contexto pueden estar pensando en algo más inmunológico versus un trastorno electrolítico que también puede requerir reposición en agudo, porque ambos lo pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio por debilidad muscular, ¿vale? Bien, en este caso 2 es un poco distinto. Vamos a hablar de un paciente masculino de 24 años de edad. Ustedes están recibiendo su guardia de urgencias y les comenta que va a llegar un paciente trasladado en paramédicos por un accidente vial.
Hasta el momento ustedes no saben ninguno de sus antecedentes, solamente que comentan de que el paciente en vía pública, en una vía de alta velocidad, presentó una doble amputación de extremidades pélvicas. ¿Ok? Y al entrar a urgencias, ustedes van viendo que los paramédicos van dando compresiones porque el paciente presentó paro cardiorrespiratorio evidenciado al entrar al hospital. Básicamente, pues esto es un caso real también, doble amputación a nivel del muslo. Entonces, teniendo esto en contexto, ustedes inmediatamente piensan, pues ok, el paciente va a venir en choque, viene básicamente en un contexto de un paro cardiorrespiratorio, probablemente un paro cardiorrespiratorio hipovolémico, oligoémico, o sea, por sangrado, que va a requerir transfusión masiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y el paciente, lógicamente, recibió un trauma importante que condiciona que pues, esté en un estado de choque, posiblemente hasta refractario, ¿vale? Entonces, llegando a urgencias, está en paro, le empiezan a dar reanimación, le pasan adrenalina, le pasan volumen, empiezan a considerar todas las causas de paro, compresiones, etcétera, etcétera. Le toman su electrocardiograma y evidencian este cambio, ¿vale? Hasta el momento, alguien de los que están acá pudieran comentarme qué consideran en ese electrocardiograma o qué sospechan. Muy bien. Pues básicamente en este contexto, si solo vemos el electrocardiograma por sí solo sin considerar otras cosas o el motivo del paciente, el electrocardiograma tiene valor dentro del contexto del paciente, ¿vale? Si viene un adulto mayor con este electrocardiograma, lógicamente estamos pensando que viene con una taquiarritmia monomórfica de complejo ancho. En este contexto de este paciente, nuevamente estamos hablando de un complejo ancho, está joven, en estado de choque, que tuvo un importante accidente que condiciona que va eventualmente a desarrollar múltiples complicaciones relacionadas al trauma que tuvo, que va a requerir transfusión, que va a requerir probablemente protocolo de transfusión masiva y abordaje multidisciplinario por las lesiones que presenta. Entonces, viendo este electrocardiograma, avanzamos y también revisamos que al colocarle la sonda de Foley presenta este cambio en la orina, oscura, con hematuria macroscópica, básicamente con mioglobina en orina. Y en este contexto, ya por el trauma grave que presenta el paciente, está relacionado con una rhabdomiólisis. Entonces, empezamos a considerar que un paciente con rhabdomiólisis, el trauma es tan grande que hay tanta destrucción de células musculares, al destruirse las células musculares, eso condiciona que el paciente libere en el torrente sanguíneo no solamente mioglobina, que lo está condicionando que llegue a una falla renal aguda, sino que también potasio por destrucción de la célula, que lo lleva a una hipercalemia. Y es un círculo vicioso precisamente por la mioglobina que está ocasionando la lesión renal aguda. El riñón ya no tiene la capacidad de mantener esa homeostasis de electrolitos. Entonces, teniendo esto en consideración, avanzamos nuevamente en las posibles opciones terapéuticas que tenemos. En este contexto es muy importante que tomen en consideración, tenemos diferentes grupos de medidas o tratamientos antihipercalémicos, o sea, tratamientos para controlar el nivel de potasio en la sangre. Unos son de estabilización de membrana, otros son de intercambio, otros son de eliminación. Y en este contexto, cada uno tiene un diferente tiempo de acción y al tener el diferente tiempo de acción hace que tenga un orden de aplicación en un contexto agudo de cambio, ¿vale? Entonces, aquí les pregunto, ¿en qué orden se administran estas medidas antihipercalémicas? Nuevamente, aquí nos importa porque es un cambio agudo que lógicamente está llevando a trastornos electrocardiográficos que llevan a un paro cardiorrespiratorio, posteriormente a un paro por arritmia. Entonces, es importante que se comience primero por el gluconato de calcio. El gluconato de calcio es un medicamento maravilloso y bastante fabuloso en el sentido de ayudarnos a identificar estos pacientes que tienen trastornos de hipercalemia en un contexto agudo que entren a choque por diferentes causas, ¿vale? ¿Cuál es la dosis ideal que podemos utilizar de este medicamento? Generalmente
dependiendo del caso, pueden pasar de 1 a 2 y hasta 3 gramos en agudo. ¿Qué nos ayuda a identificar este medicamento? En el momento que ustedes lo están pasando, van a ver que en el monitor va a haber un cambio en el tipo de trazo que presenta. Y ahí pueden ustedes directamente sospechar que se trata de un cambio por potasio, ¿vale? Dentro de las medidas de intercambio se asocia tanto el uso de la micronebulización del salbutamol junto con insulina, solamente que el tiempo de acción de estos dos es completamente diferente. El salbutamol ayuda a cambiar a movilizar movilizar el potasio extracelular hacia el espacio intracelular. Entonces, junto con el paso del glucosa, todo esto se está haciendo simultáneo y debería de hacerse en una sala de choque, ¿vale? Un paciente grave que está presentando alteraciones electrocardiográficas por alteraciones del potasio. Entonces, el gluconato de calcio se pasa en agudo, intravenoso, ahí mismo están nebulizando o puede pasarse por la vena el salbutamol con la intención de hacer ese intercambio de potasio hacia el interior de la célula y pueden estar administrando infusión de insulina. La insulina lo que ayuda nuevamente es similar al salbutamol, moviliza el potasio hacia el interior de la célula. Al movilizarlo, pues elimina a nivel sérico el nivel de potasio. Solamente que con la insulina tienen que tener mucho cuidado de si el paciente no es diabético y no tiene hiperglucemia, le pueden causar hipoglucemia al pasárselo. Entonces, si el paciente tiene niveles normales de glucosa, tienen que administrarlo con soluciones glucosadas al 50%, teniendo en consideración que cada unidad de insulina de acción rápida disminuye a nivel sérico o metaboliza precisamente 4 gramos de glucosa. Entonces, ¿cómo se indica? Pues regularmente lo vamos a indicar solución glucosada, un frasco o un frasco con 7 unidades de insulina para movilizarlo, ¿vale? Y por último, también tenemos el bicarbonato de sodio. El bicarbonato es importante que tomen en consideración que su uso generalmente es cuando el paciente presenta en su gasometría niveles inferiores de 7.3 de pH. En este contexto de este paciente en particular, es un paciente que viene en estado de choque, en paro cardiorrespiratorio por choque hipovolémico oligoémico, con un trauma de alto impacto o de alta energía. Lógicamente, sin ver su gasometría, vamos a saber que está con una acidosis metabólica significativa. Entonces, utilizamos el bicarbonato. ¿A qué dosis? Pueden pasar de 50 a 100 miliequivalentes en bolo, pero si necesitan como una dosis específica pensando, generalmente se pasa de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso del paciente. Tenemos otras medidas de eliminación. Ahí entra la furosemida, entra también la diálisis en agudo, que generalmente es hemodiálisis, porque la diálisis peritoneal en este contexto no ayuda a controlar tanto el potasio como la hemodiálisis. Pero estas en un contexto agudo, un paciente que está en un paro cardiorrespiratorio ya por hipercalemia, entran en segundo nivel. ¿Por qué? Porque la furosemida se tarda aproximadamente 30 minutos, 40 minutos en tener un mecanismo de acción en el paciente, ya mucho tiempo. Prácticamente todas estas medidas tienen que ser en agudo hasta que ustedes miren cambios electrocardiográficos de mejoría con respecto al trazo. Y la diálisis no siempre la van a tener disponible en su unidad. Idealmente sí, ese es como el gold standard. Eventualmente este paciente va a requerir diálisis por su falla renal, por su rhabdomiólisis, puede ser acidosis refractaria, puede ser hipercalemia refractaria por las condiciones en las que llegó, pero en el contexto agudo, para poder mantener pulso y evitar que vuelva a caer en un paro cardiorrespiratorio, estas son las medidas en las que yo me enfocaría, en las que me he enfocado. Entonces, respondiendo a estas preguntas básicas sería, ¿en qué orden se administran los medicamentos antihipercalémicos? El orden va a depender del inicio de acción. El gluconato de calcio prácticamente tiene una acción inmediata, es el primer medicamento que están pasando, junto con las nebulizaciones de salbutamol, que tiene un inicio de acción entre 10 y 15 minutos, junto con el bicarbonato seguido del gluconato de calcio, porque este también tiene un inicio de acción entre 10 y 12 minutos. Y en tercera instancia sería la insulina,
que tarda más o menos con su solución metabolizada con glucosa entre 20 y 25 minutos. Ya en última instancia le pueden estar pasando la furosemida siempre y cuando el paciente tenga orina residual y con la intención de que ese sea un mecanismo de eliminación, pero ese va a tener un inicio de acción aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Entonces, los que van a ser sus jugadores valiosos en este contexto están en esta imagen, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿qué nivel de potasio nos da cambios en un electrocardiograma? Y esta es una pregunta general, porque generalmente tendemos a subestimar, vemos una gasometría, vemos un resultado de laboratorio y valoramos que el paciente cuenta con un potasio de 5,5 y vemos y nos alarmamos cuando un paciente tiene un potasio de 9, de 8, de 8,5, de 7,6, de 7,7, de 7,8. Entonces, aquí es un punto muy importante que se lleven a casa. El nivel no importa. He visto pacientes en paro cardiorrespiratorio con un nivel de potasio de 5,7, 5,5 y he visto pacientes con un potasio de 8 sin ningún cambio de electrocardiograma. La tolerancia o los cambios que va a tener cada paciente o las arritmias que va a presentar es completamente individual. Eso no se determina por el nivel sérico de potasio que tiene. Solamente podemos intuir que está generando cambios por cambios electrocardiográficos o por cambios en el monitor y en el trazo del electrocardiograma, ¿vale? Y la tercera pregunta que sería importante considerar es ¿cuántas dosis de cada medida antihipercalémica vienen ustedes y reciben al paciente? Si recibieran a este paciente, dirían, pues, ok, pues comencemos con las medidas, ¿no? O sea, ya sabemos que está en un paro cardiorrespiratorio, podemos ver sus cambios electrocardiográficos, necesita sus medidas antihipercalémicas y consideramos entonces cuántas veces puede estar pasando el gluconato de calcio, cuántas nebulizaciones va a requerir, cuántas dosis de bicarbonato le voy a ir pasando, cuántas soluciones metabolizadas con insulina le vamos a pasar. En estos casos, una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que presenta el paciente. Cada paciente es completamente diferente. Hay pacientes que con el gluconato de calcio y un par de nebulizaciones resuelven y muy bien. Hay otros que va a requerir dos, tres dosis de gluconato de calcio, 3 sets de micronebulizaciones, sodio, bicarbonato de sodio, unas 2, 3 veces el bolo en el transcurso de las primeras 4 horas, dependiendo de la necesidad o qué es lo que está causando la hipercalemia en el paciente, la dosis de soluciones metabolizadas con insulina. La dosis no está establecida, ¿vale? Cada paciente es individual, más si en ese contexto que ustedes están dependiendo del hospital en el que estén también, porque si está en un hospital que no tiene acceso a hemodiálisis de emergencia o a otras medidas, entonces el manejo médico hasta que lo resuelva. En otras palabras, hasta que mejoremos ese nivel de metabolismo, de eliminación y movilización del potasio y tratando la causa que lo está llevando a la en este contexto, un trauma de alta energía que requiere de muchos tratamientos para tratar de sacarlo del estado de choque. Lógicamente tiene amputación bilateral, tiene acidosis por el estado de choque, estado de choque oligoémico que va a requerir transfusión masiva, que solo con la transfusión sabemos que va a haber quelación de calcio también, entonces que va a requerir más gluconato de calcio, que tiene mucho riesgo de mayor alteraciones de electrolitos de otras causas. Es muy similar a los pacientes respiratorios que llegan con broncoespasmo severo, que llegan con una disnea, con un asma casi fatal. Las veces que necesitan repetir las medidas son las veces necesarias para ese paciente hasta que ustedes puedan valorar un electrocardiograma que el trazo esté revirtiendo los cambios de calocitosis que va presentando. Eso sería mi recomendación en este contexto y lógicamente tienen que tomar en cuenta el hospital en el que se encuentren con los recursos que se encuentren. Siempre considero que la mejor herramienta que tenemos cuando nos enfrentamos a un paciente es, uno, poder tomar unos segundos para analizar el caso y ver el contexto en general. No todo es tan evidente como parece y tenemos que tener una mente lo suficientemente amplia para no estereotipar
tipo de patología para que se nos va a presentar con los diferentes pacientes. Lógicamente les digo, trastornos de electrolitos generalmente los asociamos a pacientes renales, adultos mayores, y en este contexto, ambos son trastornos de electrolitos que pueden llevar a la muerte a ambos pacientes y son pacientes jóvenes sin ningún antecedente previo. Entonces, tener esa amplitud de tomar 30 segundos para revisar el contexto, preguntarle a los pacientes los antecedentes, abordarlos, armar un plan de acción, revisar, considerar los diferentes diagnósticos diferenciales que se pueden tomar en consideración dependiendo del contexto de cada caso, y una vez teniendo una idea clara, utilizar los paraclínicos que sí tenemos disponibles para poderlos apoyar. Gasometría, que nos va a dar información inmediata, prácticamente en unos 5 o 10 minutos en que la procesen, nos va a dar un contexto general de cómo se encuentra metabólicamente ese paciente, el electrocardiograma con una adecuada interpretación y tomando en cuenta los cambios que debemos esperar ver en estos pacientes con trastornos de potasio en este contexto, y posteriormente van a ir revisando que tienen otros cambios electrocardiográficos dependiendo de la alteración del electrolito que presenten, y tomando el contexto, los antecedentes y cómo llegó el paciente a tener ese daño, o sea, cuál fue el motivo, en qué momento se perdió ese equilibrio que lo lleva a urgencias, ¿vale? Entonces, en conclusión, lo importante que me gustaría que se lleven de esta charla son dos cosas. La primera, los cambios que posiblemente pueden electrocardiográficamente los pacientes con alteraciones de potasio. Vamos viendo que en el transcurso de la línea del tiempo, en lo que el paciente va disminuyendo su nivel de potasio, se va negativizando. Rosa, disculpe, le pido a alguien, algunos tienen no silenciado su micrófono, hay interferencia, por favor. Veo a Mario Menéndez Creo que y creo que ya él es el único. Gracias. Vaya, sigue, Rosa. sí, sí, muchas gracias. Es importante que consideren los cambios electrocardiográficos que podemos ver tanto en un paciente con hipocalemia y con hipercalemia. Vamos viendo que en el transcurso de la línea del tiempo, en lo que va disminuyendo el potasio, entre 2.8, 2.5, 2, 1.7, etcétera, etcétera, se va negativizando el segmento ST discretamente a un punto en que si no analizamos el contexto del paciente pueden incluso hasta confundirlo con un síndrome isquémico coronario agudo. ¿Por qué? Porque también se pueden presentar dependiendo de la cara en que se está infartando el paciente, si es una cara posterior, una cara derecha, etcétera, etcétera, o inferior incluso, generalmente pueden ver disminución o negativización del segmento ST. También considerar que vamos viendo que la onda T no es que se aplana, porque también comentan que se aplana, simplemente se va negativizando junto con el segmento ST, y en lo que ésta se va negativizando, se va volviendo más evidente la onda U, que es una onda que generalmente no vemos en un electrocardiograma normal. Esta se hace más prominente a medida que el potasio se va disminuyendo, porque los cambios que va presentando el segmento ST obliga a que ésta se vaya volviendo por imagen más positiva de manera patológica, indicándonos que algo más está pasando. Y en los cambios de la hipercalemia, vamos viendo que entre estos son cambios sugeridos de acuerdo al nivel de potasio. Pero es muy importante, y les recalco, que en hipercalemia más que en hipocalemia, los cambios electrocardiográficos que ustedes van a ver en pacientes con hipercalemia no tienen nada que ver con el nivel de potasio que presentan a nivel sérico. Hay pacientes que han llegado bloqueados con 30 de frecuencia a urgencias, y que lo que tienen es un potasio de 5,6, 5,8. Depende mucho de la sensibilidad del paciente. Cada paciente tiene un umbral diferente y eso lo tienen que tomar en consideración. Generalmente los pacientes renales tienen mucha tolerancia. Entonces estos los vamos a ver con potasio de 7, de 8
Y apenas lo vamos a ver presentando el primer cambio, que es la onda T hiperaguda, simétrica, con ramas simétricas. Van a ir viendo que en el transcurso de la línea del tiempo que el potasio va incrementando, se va incrementando el complejo QS, y esto hace de que posteriormente, ya cuando el paciente esté en un preparo, o sea, antes de un paro por cambios electrocardiográficos, prácticamente parezca un cambio de morfología ventricular de complejo ancho. Puede ser una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular monomórfica, etcétera, etcétera, hasta que hace cambios y puede llegar al paciente a un paro compulsivo. Los contextos pueden ser muchos, pero tomando en consideración los cambios que ustedes pueden esperar ver en un electrocardiograma con una gasometría también les va a ayudar mucho, y teniendo en claro qué opciones tienen terapéuticas para apoyarlos en aguda a los pacientes, ya sea por reposición en hipocalemia o con medidas antihipercalémicas, con el orden, dependiendo del inicio de acción, pueden ayudar y salvar muchísimas vidas. Entonces, también les dejo esta frase, ahorita que están muchos en proceso de formación, o ya cuando se gradúen, recuerden mucho, ser un buen recuerdo en la vida de alguien es una forma de hacer la diferencia. Siempre les comento a mis residentes, los residentes son una bendición en una unidad hospitalaria, son los que mueven el hospital. Con una buena guía, con un buen rapport de saber con qué cuentan de recursos y mucho conocimiento, preparación, pueden hacer la diferencia en muchos pacientes. Nunca subestimen cuando un paciente llegue por algo, nunca subestimen un dolor abdominal, nunca subestimen un dolor torácico, un síncope, hasta no tener una idea clara de qué fue lo que le pasó, porque por algo están en urgencias. Nadie llega a urgencias solamente por llegar, llegan porque tienen una necesidad, y mucho más que solamente el tratamiento médico que le podamos brindar con medicamentos, con atención, con muchísimo conocimiento, por más que ustedes estudien o sean los que sepan bastante académicamente, muchas veces el buen trato también ayuda a contribuir que el paciente se recupere. Entonces, por favor, tomen esto en consideración cada vez de que traten a una persona. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mis contactos. Si alguno de ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, quedo a sus órdenes. Gracias. Gracias, Rosa. Estaba muy interesante el tema y algo que todos vamos a ver en nuestra carrera. ¿Tienen alguna pregunta para la doctora Tercero? Rosa, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa mucho. Viene un paciente, ordeno electrolitos y el potasio está elevado, pero tiene función renal normal, no hay por qué, no tiene que ver aparentemente con la razón que están ahí. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Tú lo repites o actúas en esa medida, en el nivel? ¿Eso te sucede a ti? Sí, es una muy buena pregunta, porque también puede haber un falso positivo, ¿sale? Porque depende de la toma de la muestra. Si se lisa la muestra cuando toman la muestra a enfermería o quien tome quien tome el resultado, puede salir el potasio extremadamente alto, revisan el electrocardiograma, es normal, el paciente no está por eso, no concuerda la clínica con lo que está presentando. Yo lo repito porque muchas veces puede ser un error en la muestra, se lisa las células en la muestra y eso hace que se libere potasio en la muestra y se procesa, y en efecto el potasio está alto, pero porque las células se alisaron en el momento de la toma de la muestra, como traumático prácticamente. Sí, 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 no, eso sí pasa seguido. es muy, muy común. Yo estoy de acuerdo, yo hago lo mismo. Me alegro lo que comentaste sobre el nivel, no a veces corresponde con el perfil clínico y el mejor ejemplo son los pacientes con fallo renal crónico. A veces estoy asombrado que alto tienen el potasio sin síntomas ninguno, ¿verdad? Todavía es alarmante, pero lo toleran, parece, no como una persona sana. Creo que los pacientes renales son los pacientes que más toleran todo tipo de alteraciones hasta que ya no las toleran.
Sí. Mientras no haya perdido esa tolerancia, todo les funciona muy bien. Ya cuando llegan en anasarca, con acidosis severa refractaria, con hipercalemia, ahí sí o sí, si no hay diálisis, no mejoran, en efecto. Y creo que el tema de la hipercalemia en nuestra especialidad es una de las cosas que debemos de tener mucha confianza en cómo manejarlo y me alegro que el enfoque fue en eso. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya todos sabemos cómo manejar la hipo y la hipercalemia. Ah, pero ese doctor Vargas tiene una pregunta. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctora Rosa? Muchísimas gracias. Luis Vargas de Colombia. Mucho Excelente gusto. charla. Muy Gracias. amable. Quería hacer una pregunta puntualmente sobre si ha tenido oportunidad de usar las resinas nuevas, las del ciclosilicato de sodio. Aquí en Colombia se llama Lokelma el producto. Lo digo porque pues he tenido posibilidad de revisar los estudios, todavía no he tenido oportunidad de usarlo. No sé si de pronto ya han tenido la oportunidad. Se supone que actúa muy diferente a las resinas que teníamos antes, Sí. que pues ya su evidencia es muy pobre, como el Calle y ese tipo de cosas. Y actúa de una manera similar al patinomer. Sí, justo le iba. Sí, fíjese que en efecto nunca tuve la oportunidad de usar resinas. No está disponible a nivel institucional aquí en México. El Lokelma también estoy informada, solo es una dosis única, solamente que tampoco lo tenemos disponible. Realmente no, le miento, no sabría decirle qué tan efectivo o no. Eso es muy importante nuevamente, por eso les comento, es muy importante que sepan con qué cuentan en su unidad y con qué se sienten cómodos para utilizar. No la he visto acá, doctor. Honestamente no sabría decirlo. No, y estoy igual porque lo mismo que tú, tengo la literatura, según los estudios, el mecanismo de acción es completamente distinta a las otras resinas antiguas que de hecho ya teníamos como, creo yo que con cuerdas descartadas porque no tenían beneficio. Hay una forma de usarla en agudo, otra forma de Y usarlo en mucho crónico. riesgo, muchísimo riesgo. También lo comentaban que tenía mucho riesgo de necrosis intestinal o de Sí. ilio o incluso hasta oclusión. No, y fíjate que con esta de ciclosilicato de circonio no ha tenido mayores efectos secundarios. Hay un intercambio muy bueno de potasio a nivel intestinal con hidrógeno. Parece que funciona muy bien, pero estoy en la misma. No he tenido el primer. Son sobres, además, se puede dar oral o por sonda, pero igual que tú, no he tenido el primer paciente para ver en vivo cómo funciona, aunque todos los estudios realmente se ven muy bien, son muy prometedores y muestran como que nos va a ser de mucha utilidad. Incluso estos casos, porque lo mismo que tú decías, tenemos aquellos pacientes que tienen unas elevaciones de potasio que de hecho muchas veces los está manejando el especialista en medicina interna porque es una hipercalemia leve, no requiere mayores intervenciones, pero nos quedamos entre el rango de leve donde medidas de restricción de dieta, salbutamol y de pronto algún diurético, y ya cuando los tenemos que coger nosotros en la sala de reanimación es porque ya el valor está tan alto y la clínica o que necesita Sí. infusión de insulina o que requiere estabilizador de membrana con gluconato, de acuerdo contigo. O en el peor escenario, nos llegan en paro y tenemos la sospecha por X o Y patología y actuamos. Pero parece que estas resinas sí van a poder actuar en el intermedio de este intervalo, llamémoslo así, y con unos resultados increíbles en 2, 3 horas, bajando 1,52 los niveles de potasio, que con eso pues estaríamos previniendo paros de pacientes, estaremos previniendo diálisis en algunos casos. Parece que va a ser muy prometedor el resultado con estos nuevos medicamentos. Sí, sabe, lo que me llamó mucho la atención es de que es de dosis única también, o sea, tampoco es algo de que o sea, si lo tenemos disponible lo aplicamos y listo, ¿no? O sea, y ahí nos quedamos mientras manejamos lo demás en parte aguda. Sí, muy ¿Le interesante usted ha de tenido la nuevo. oportunidad de utilizarlo? Yo aún no, pero muchas gracias y de nuevo muchas felicitaciones. Excelente charla, muy amables. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene pregunta? Bueno, lo quiero invitar a todos a la próxima charla, va a ser en mayo y quiero darle las gracias a la doctora Tercera por una charla muy impactante y muy interesante. Y tengan buena noche todos y saludos. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches todo el mundo.